La sala de emergencias pediátricas olía a desinfectante y desesperación. Eduardo Montero, traje de $3.000 manchado de vómito, sostenía a su bebé de 8 meses que convulsionaba entre sus brazos temblorosos. Los médicos gritaban órdenes mientras inyectaban medicamentos que no funcionaban. 40 minutos intentando estabilizar al bebé sin resultados. La fiebre no bajaba. Las convulsiones no cesaban. Hasta que Lucas, entre espasmos que sacudían su cuerpecito frágil, pronunció una palabra con claridad devastadora. Rosa. El bebé repetía ese nombre entre sollozos entrecortados, estirando sus manitas hacia la nada, buscando a alguien que no estaba. Una enfermera preguntó con urgencia si Rosa era la madre. Eduardo sintió horror helado recorriendo su columna. No conocía a ninguna Rosa en su vida de reuniones de negocios y cenas en restaurantes exclusivos. Pero su hijo estaba muriendo, llamando por ella, y lo que descubriría en las próximas horas cambiaría todo lo que creía saber sobre amor, familia y el error brutal que había cometido 3 semanas atrás. 3 semanas antes, Eduardo Montero era el hombre que lo tenía todo. 35 años, fortuna construida en tecnología financiera, penthouse que dominaba la ciudad como emperador moderno. Pero tenía un hijo de 7 meses que lo miraba como si fuera un extraño peligroso. Y una empleada recién despedida, cuyo nombre nunca había pronunciado con respeto. 3 semanas después, ese mismo hombre golpeaba puertas en barrios pobres a las 5 de la madrugada de Navidad, rogando encontrar a la mujer que había echado de su vida sin mirarla a los ojos. Si alguna vez te has preguntado cómo el orgullo puede destruir lo más sagrado que tenemos, esta historia te mostrará el precio exacto de llegar demasiado tarde. Suscríbete porque lo que verás cambiará la forma en que entiendes el amor, la familia y las segundas oportunidades que nacen del dolor más profundo. Eduardo no podía mirar a su hijo sin ver la muerte. Cada vez que Lucas lloraba, Eduardo veía el rostro de Daniela desvaneciéndose en la mesa de operaciones. Su esposa había muerto durante el parto hace 6 meses y los médicos le salvaron al bebé, pero no pudieron detener la hemorragia. Los primeros días después del funeral fueron decisiones en piloto automático. Contratar niñera de élite, alguien discreta y eficiente. No quería conexión emocional. Solo necesitaba que alguien mantuviera al bebé vivo mientras él descubría cómo seguir respirando en un mundo donde ella ya no existía. La primera niñera duró 2 semanas antes de renunciar. Dijo que el bebé lloraba sin cesar porque sentía el rechazo de su padre, que ella no era psicóloga para arreglar ese desastre emocional. Eduardo pidió un reemplazo inmediato sin inmutarse, pero algo en las palabras de esa mujer lo perseguía por las noches cuando el whisky no era suficiente para apagar el ruido mental. La segunda niñera llegó un martes lluvioso de marzo. Rosa Delgado tenía 42 años, manos callosas de 20 años fregando pisos ajenos y una sonrisa que parecía fuera de lugar en alguien que había conocido tanta pobreza. Eduardo la recibió en la entrada del penthouse sin siquiera ofrecerle la mano. Le explicó las reglas con voz fría. El bebé debía estar limpio, alimentado y silencioso. Ella tenía una habitación en el ala de servicio. No debía molestarlo con reportes innecesarios. Le pagarían bien, pero esperaban resultados profesionales, no sentimentalismos. Rosa asintió con humildad, pero algo en sus ojos incomodó a Eduardo. No era miedo ni admiración, era lástima, como si ella supiera algo que él aún no había entendido. Cuando Eduardo le mostró la habitación del bebé, decorada en tonos grises y blancos, como consultorio médico, Rosa tocó la cuna con ternura que a Eduardo le pareció invasiva. Casi le dijo que no tocara las cosas sin permiso, pero algo lo detuvo. Quizás el cansancio de discutir con otra empleada, quizás la forma en que Rosa miraba la habitación vacía como si viera fantasmas que él no podía ver.
El bebé se llamaba Lucas, aunque Eduardo casi nunca pronunciaba su nombre en voz alta. Decía el niño o el bebé, como si nombrarlo fuera darle una identidad que prefería negar. Lucas tenía 2 meses cuando Rosa llegó, y sus ojos oscuros ya reflejaban una tristeza antigua que ningún bebé debería cargar. No sonreía, apenas reaccionaba a estímulos. Los pediatras habían descartado problemas neurológicos, pero Eduardo sabía la verdad que ningún médico se atrevía a pronunciar. Su hijo estaba muriendo de abandono emocional en medio de la abundancia material. Rosa lo descubrió la primera noche cuando entró a la habitación del bebé a las 3 de la madrugada. Lucas lloraba con desesperación, pero no era un llanto de hambre o incomodidad. Era el llanto de alguien que llamaba a una madre que nunca respondería. Rosa lo alzó con cuidado, acunándolo contra su pecho mientras tarareaba una canción de cuna que había aprendido décadas atrás. El bebé se aferró a su blusa con fuerza sorprendente para alguien tan pequeño, y Rosa sintió algo romperse y sanarse al mismo tiempo dentro de su corazón maltratado por la vida. Durante las primeras semanas, Eduardo y Rosa coexistían como extraños en planetas diferentes, compartiendo el mismo espacio físico. Él salía antes del amanecer hacia sus oficinas en el distrito financiero y regresaba después de medianoche, cuando Lucas ya dormía. Rosa estableció rutinas con precisión militar. Baños tibios a las 7 de la mañana, paseos por el balcón cuando el sol calentaba el aire frío de abril, sesiones de lectura donde Rosa le mostraba libros ilustrados que había comprado con su propio salario porque Eduardo no se había molestado en comprar ninguno. Lentamente, casi imperceptiblemente, Lucas comenzó a cambiar. Sus ojos perdieron esa opacidad terrible y empezaron a seguir el rostro de Rosa con interés. Sus manitas se extendían hacia ella cada vez que entraba a la habitación. Y una tarde de mayo, mientras Rosa le cantaba una vieja balada sobre pájaros que encuentran su nido después de la tormenta, Lucas sonrió por primera vez en su corta vida. Rosa lloró tanto que tuvo que sentarse en el piso, abrazando al bebé que finalmente había encontrado una razón para confiar en el mundo. Lo que Rosa no sabía era que Eduardo había instalado cámaras de seguridad en toda la casa después del incidente con la primera niñera. Y esa tarde de mayo, mientras revisaba grabaciones de seguridad buscando evidencia de un robo menor que sospechaba del personal de limpieza, vio la escena completa. Rosa cantando, Lucas sonriendo por primera vez, y el abrazo entre ambos que duraba minutos eternos. Eduardo reprodujo el video 6 veces esa noche en su oficina con la puerta cerrada. Algo punzante y desconocido lo atravesaba cada vez que veía esa sonrisa en el rostro de su hijo. No era rabia exactamente, era envidia primitiva mezclada con alivio culpable. Su hijo finalmente era feliz, pero no por él. Apagó el monitor y se sirvió whisky doble, tratando de convencerse de que esto era bueno, que esto era lo que había contratado a Rosa para lograr. Pero la verdad lo perseguía. Había pagado a una extraña para que hiciera el trabajo emocional que él no podía soportar hacer. Eduardo no presenció ese momento. Estaba en Hong Kong cerrando un acuerdo de $30 millones, durmiendo 3 horas por noche y tomando pastillas para mantener el ritmo salvaje que había adoptado para no pensar en la cama vacía que lo esperaba en casa. Cuando regresaba al penthouse los fines de semana, esquivaba la habitación de Lucas con excusas elaboradas. Tenía que revisar contratos, preparar presentaciones, adelantar trabajo para la siguiente semana. La verdad era que no soportaba ver cómo el bebé lo miraba sin reconocimiento, como si Eduardo fuera un extraño ocasional que no merecía atención. Y tenía razón. Eduardo era un extraño en la vida de su propio hijo. Rosa había ocupado el espacio que él había abandonado voluntariamente.
Ella era quien conocía cada gesto de Lucas, cada expresión, cada necesidad, antes de que el bebé la manifestara. Eduardo pagaba las cuentas y firmaba cheques. Rosa daba amor incondicional sin esperar nada a cambio. La ecuación era clara y devastadora. Una noche de junio, Eduardo llegó temprano por primera vez en meses. Eran las 8 de la noche, hora inusualmente temprana para sus estándares. Escuchó una melodía suave proveniente de la habitación de Lucas. Se acercó silenciosamente y vio la escena a través de la puerta entreabierta. Rosa sostenía a Lucas en brazos, meciéndolo con ternura mientras le cantaba en voz baja. El bebé tenía los ojos cerrados, una sonrisa diminuta en sus labios, completamente en paz. Eduardo sintió algo punzante y desconocido atravesándole el pecho. No era rabia ni tristeza, era envidia pura y primitiva. Envidia de esa mujer humilde que había logrado lo que él no podía, hacer feliz a su propio hijo. Envidia de Lucas, que recibía un amor que Eduardo ya no recordaba cómo dar ni recibir. Se alejó sin hacer ruido, subió a su habitación y se sirvió whisky hasta que el dolor emocional se convirtió en entumecimiento químico. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo. Mantendría a Rosa cerca, pero establecería límites claros. No permitiría que una simple empleada se convirtiera en algo más para Lucas. No reemplazaría a Daniela con una mujer que no pertenecía a su mundo. Pero ¿cómo establecer límites cuando el corazón de un bebé ya había elegido a quién amar? Y más importante, ¿qué pasa cuando el orgullo de un hombre se interpone entre un hijo y la única madre que conoce? Los meses siguientes fueron una danza extraña entre proximidad forzada y distancia emocional deliberada. Eduardo implementó reglas nuevas. Rosa no debía llevar a Lucas al balcón principal, solo al de servicio. No podía salir a pasear con el bebé sin autorización previa. Debía mantener interacciones estrictamente profesionales y evitar apegos innecesarios, como si el amor pudiera regularse mediante cláusulas contractuales. Rosa aceptó cada restricción con la humildad de quien ha aprendido que pelear contra los poderosos solo trae más dolor. Pero en la privacidad de la habitación de Lucas, lejos de los ojos vigilantes de Eduardo, Rosa construía un mundo aparte donde el bebé aprendía lo que significaba ser amado sin condiciones. Le enseñaba canciones que su propia madre le había cantado en un pueblito olvidado de provincia. Le mostraba fotografías viejas de paisajes rurales y le hablaba de árboles que daban sombra generosa y ríos donde los niños pescaban con las manos. Lucas escuchaba con fascinación, como si esas historias le revelaran un universo paralelo más real que el mármol frío que lo rodeaba. Eduardo observaba desde lejos con mezcla de alivio y resentimiento. Lucas había dejado de llorar por las noches, lo cual le permitía dormir mejor las pocas horas que dedicaba al descanso. Pero también notaba cómo el bebé iluminaba su rostro cada vez que Rosa entraba a la habitación, mientras que apenas lo miraba cuando Eduardo aparecía ocasionalmente los domingos por la mañana. Una tarde, Eduardo intentó cargar a Lucas después de 3 semanas de ausencia continua por viajes de negocios. El bebé, que ahora tenía 5 meses, lo miró con ojos inexpresivos y comenzó a llorar. Eduardo lo sostuvo torpemente, sin saber cómo calmarlo, sintiendo el rechazo de su propio hijo como un veredicto sobre su fracaso como padre. Rosa apareció en la puerta y Lucas extendió sus brazos hacia ella con urgencia desesperada. Eduardo se lo entregó sin decir palabra y Rosa lo acunó hasta que el llanto se convirtió en suspiros tranquilos. Eduardo salió de la habitación con la sensación de ser un intruso en su propia casa, un fantasma que pagaba las cuentas, pero no pertenecía a la vida real que ocurría dentro de esas paredes. Una noche de agosto cambió algo fundamental. Eduardo llegó borracho a las 3 de la madrugada,
después de cerrar un acuerdo importante en un bar exclusivo con inversionistas japoneses. Subió las escaleras sin saber exactamente por qué, pero sus pies lo llevaron hasta la habitación de Lucas. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Rosa dormía en la mecedora con Lucas en su regazo, ambos respirando en sincronía perfecta como si fueran madre e hijo biológicos. Eduardo se acercó sin hacer ruido. Extendió sus manos para tomar a Lucas, pensando que podía cargarlo, llevarlo a su propia habitación, recuperar algo de lo que había perdido. Sus dedos apenas tocaron el hombro del bebé cuando Lucas despertó. Abrió los ojos, vio el rostro de su padre inclinado sobre él en la oscuridad y gritó con terror puro. No fue llanto de incomodidad, fue el grito de alguien que ve peligro real, como si un extraño violento hubiera entrado a su habitación. Rosa despertó asustada y Lucas se aferró a ella desesperadamente, escondiendo su rostro en el cuello de Rosa, sollozando con miedo que sacudía su cuerpecito. Eduardo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Rosa lo miraba sin decir nada, abrazando al bebé que temblaba entre sus brazos. Eduardo salió de la habitación, bajó a la cocina. Se sentó en el piso de mármol frío con la espalda contra los gabinetes caros y lloró por primera vez desde el funeral de Daniela. Su propio hijo tenía miedo de él, no indiferencia, miedo. Esa noche algo se quebró dentro de Eduardo, pero no fue suficiente para cambiar lo que vendría después. La familia de Eduardo comenzó a hacer preguntas incómodas. Su hermana, Patricia, visitó el penthouse en julio y notó inmediatamente la conexión entre Rosa y Lucas. Durante el almuerzo, mientras Rosa alimentaba al bebé en la cocina, Patricia confrontó a Eduardo con sutileza venenosa envuelta en preocupación familiar. Le dijo que era inapropiado que una empleada tuviera tanto control sobre el niño, que las personas de clase baja tenían valores diferentes y podían influenciar negativamente el desarrollo del bebé, que Eduardo debía contratar a una niñera con educación universitaria, alguien que entendiera el mundo al que Lucas pertenecía por nacimiento y fortuna. Eduardo escuchó sin responder, pero las palabras de Patricia plantaron semillas de duda que crecerían como maleza tóxica en las semanas siguientes. Comenzó a fijarse en detalles que antes ignoraba. El acento provincial de Rosa cuando le hablaba a Lucas, los diminutivos cariñosos que usaba, las oraciones que susurraba antes de dormir al bebé. Empezó a preguntarse si estaba permitiendo que su hijo creciera con influencias equivocadas para su posición social. Rosa sintió el cambio en el ambiente, pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho tiempo que los ricos tienen maneras sutiles de mostrar su desprecio antes de actuar. Las miradas de Eduardo se volvieron más frías cuando la veía interactuar con Lucas. Dejó de preguntarle cómo había estado el bebé durante el día. Empezó a llegar con niñeras de prueba que evaluaba durante fines de semana. Mujeres con títulos universitarios y modales refinados que Lucas rechazaba con llantos inconsolables. Una de ellas, Mónica, tenía maestría en desarrollo infantil y hablaba 3 idiomas. Eduardo la invitó a pasar un fin de semana completo para evaluar su desempeño. Mónica intentó todo según los manuales académicos: rutinas estructuradas, estimulación cognitiva apropiada para la edad, técnicas de sueño avaladas por investigaciones. Lucas lloró durante 8 horas seguidas hasta que Eduardo, derrotado y exhausto, le pidió a Rosa que se hiciera cargo. El bebé se calmó en segundos al sentir los brazos familiares de Rosa rodeándolo. Mónica renunció esa misma noche diciendo que el bebé tenía problemas de apego que requerían intervención psicológica especializada. La verdad era más simple y más dolorosa. Lucas había elegido a su madre, y no era la mujer que la sociedad aprobaría ni la que Eduardo podía controlar.
Era una mujer humilde que limpiaba casas antes de cuidar bebés, que había perdido tanto en la vida que ya no temía perder nada más, y que amaba a Lucas con la ferocidad protectora de quien sabe lo que significa criar un hijo en un mundo hostil. Rosa nunca habló de su pasado, pero había fotografías en su habitación que Eduardo vio una vez cuando buscaba documentos. Una niña de 8 años con vestido blanco y sonrisa luminosa. Rosa más joven, abrazando a esa niña en un parque modesto. Y una tumba pequeña con flores frescas, en una fotografía más reciente. Eduardo no preguntó, pero entendió. Rosa había enterrado a su propia hija antes de convertirse en la madre de Lucas. Esa pérdida la había preparado para amar sin esperar nada a cambio, para dar todo sin miedo a perder, porque ya había perdido lo máximo que alguien puede perder. Una noche de agosto, Eduardo soñó con Daniela por primera vez desde su muerte. Ella estaba en una habitación blanca e infinita, cargando a un bebé que no era Lucas. Le decía que dejara de buscarla en el pasado y empezara a ver lo que tenía en el presente. Que el amor no siempre llega de donde esperamos y que rechazarlo por orgullo es la peor forma de traicionar la memoria de quien amamos. Eduardo despertó con lágrimas que no recordaba haber llorado desde el funeral. Bajó a la cocina a las 4 de la madrugada y encontró a Rosa preparando el biberón de Lucas para la alimentación de las 5. Ella lo miró con sorpresa, esperando algún reclamo por estar despierta a esas horas. Pero Eduardo solo preguntó si podía ayudar. Rosa le mostró cómo calentar la leche a la temperatura exacta, cómo probar una gota en la muñeca para verificar que no quemara. Trabajaron en silencio compartido por primera vez en meses. Cuando Rosa subió con el biberón, Eduardo la siguió. Vio cómo alimentaba a Lucas con ternura infinita, cómo el bebé la miraba con confianza absoluta, cómo ambos existían en una burbuja de amor que no necesitaba palabras ni justificaciones. Pero ver esa verdad y aceptarla son dos cosas completamente diferentes. Y Eduardo aún tenía un camino largo y doloroso por recorrer antes de entender que algunos lazos no se construyen con sangre ni apellidos, sino con presencia constante y amor inquebrantable. El cumpleaños de 6 meses de Lucas cayó un sábado de septiembre. Eduardo no había planeado celebración alguna, pero Rosa preparó un pequeño pastel casero y decoró la habitación del bebé con globos que compró en un mercado popular. Cuando Eduardo llegó del gimnasio y vio la decoración, sintió una mezcla contradictoria de gratitud y molestia. Nadie le había pedido permiso para esa celebración modesta pero sincera. Rosa había asumido un rol que no le correspondía según las jerarquías sociales que Eduardo respetaba religiosamente. Pero cuando vio a Lucas sonreír mientras Rosa le cantaba el cumpleaños feliz con voz desafinada pero genuina, algo se movió dentro del muro emocional que había construido. Se unió al canto torpemente y por primera vez en medio año Lucas lo miró sin rechazo. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero Eduardo lo guardó en su memoria como evidencia de que quizás todavía había esperanza de conexión entre ellos. Rosa tomó fotografías con un celular viejo y luego las imprimió en una tienda del barrio. Le regaló a Eduardo un pequeño álbum improvisado. Él lo aceptó sin mostrar emoción, pero esa noche lo revisó solo en su habitación durante horas. La presión familiar intensificó en octubre cuando Patricia organizó una reunión familiar grande en su mansión. Eduardo llevó a Lucas, pero le dijo a Rosa que no era necesario que asistiera, que él podía cuidar a su hijo durante unas horas en contexto social. Rosa asintió, pero preparó una bolsa con todo lo que Lucas podría necesitar. Pañales, cambios de ropa, su mantita favorita que olía a la loción que Rosa usaba, un chupón específico que solo aceptaba de ella. En la reunión, Lucas estuvo irritable desde el principio.
Los primos de Eduardo intentaron cargarlo, pero el bebé lloraba cada vez que alguien lo tocaba. Las tías comentaban en voz baja sobre lo difícil que era ese niño, como si sus 6 meses de vida ya definieran su carácter problemático. Eduardo intentó calmarlo con técnicas que había visto usar a Rosa: mecerlo suavemente, hablarle en tono bajo, ofrecerle el chupón. Nada funcionaba. Lucas lloraba con desesperación creciente, llamando a Rosa con el único sonido que podía producir: un llanto agudo que partía el corazón de todos los presentes. Después de 2 horas insoportables, Eduardo tuvo que irse temprano, humillado frente a su familia que claramente pensaba que él había fracasado como padre. Cuando llegaron al penthouse, Rosa esperaba en la entrada como si hubiera sentido que la necesitaban. Eduardo le entregó a Lucas sin decir palabra. El bebé se calmó instantáneamente al reconocer su olor, su tacto, su voz. Eduardo subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Se sirvió whisky doble y se sentó frente a las ventanas que mostraban la ciudad iluminada como un tablero de ajedrez gigante, donde él siempre había sido un jugador maestro. Pero en su propia vida familiar era un peón inútil, superado por una mujer sin educación formal ni recursos materiales. La rabia que sintió no era contra Rosa, era contra sí mismo, contra su incapacidad de conectar con lo más importante que le quedaba en la vida, contra el vacío que Daniela había dejado y que él había llenado con trabajo obsesivo en lugar de amor paternal. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo, aunque no de la manera que esperaba. Contrataría a un psicólogo infantil para evaluar a Lucas. Pagaría lo que fuera necesario para que su hijo aprendiera a aceptarlo como padre. No permitiría que una empleada, por más dedicada que fuera, ocupara el lugar que le correspondía a él por derecho biológico y legal. El psicólogo infantil, Dr. Ramírez, especialista en vínculos tempranos y trauma, visitó el penthouse 3 veces en noviembre. Observó las interacciones entre Lucas y Rosa. Observó las escasas interacciones entre Lucas y Eduardo. En la tercera visita, pidió hablar con Eduardo en privado. Se sentaron en la oficina con vista panorámica de la ciudad, que brillaba indiferente a los dramas humanos que ocurrían en sus edificios. El doctor Ramírez cerró su libreta de notas y miró a Eduardo directamente a los ojos. «Señor Montero, voy a ser directo porque usted me paga por honestidad profesional, no por diplomacia. Su hijo no tiene ningún problema neurológico ni psicológico. Lucas está perfectamente sano en todos los aspectos médicos». Eduardo sintió alivio momentáneo que se evaporó con las siguientes palabras del doctor. «El problema está en la relación entre ustedes dos. Lucas desarrolló apego seguro con Rosa porque ella estuvo presente desde el principio. Usted estuvo ausente emocionalmente durante los meses críticos de formación de vínculos. No es culpa suya en el sentido moral, el duelo complica todo, pero es responsabilidad suya ahora». Eduardo comenzó a interrumpir, pero el doctor levantó la mano. «Déjeme terminar. Si continúa este patrón de ausencia emocional, en 2 años su hijo lo mirará como mira a un mesero en un restaurante, sin rabia, sin amor, sin nada, solo indiferencia educada. ¿Entiende la gravedad? No estamos hablando de berrinches infantiles. Estamos hablando de la muerte de una relación padre-hijo antes de que realmente comience». El silencio en la oficina era denso. Eduardo miraba la ciudad abajo, millones de luces que de repente le parecían acusadoras. «¿Qué sugiere?», preguntó con voz tensa. «Terapia familiar, incremento gradual de tiempo de calidad con Lucas. Y esto es importante, reconocimiento explícito del rol de Rosa como figura de apego primario. No puede simplemente reemplazarla sin causar trauma severo al bebé. Ella no es intercambiable como empleada de oficina». Eduardo sintió algo ardiendo en su pecho. ¿Le estaban diciendo que una empleada era más importante para su hijo que él mismo?
que no podía tomar decisiones sobre su propia familia sin consultar a una mujer que limpiaba casas antes de cuidar bebés? Gracias por su evaluación, doctor. Le enviaré el pago esta semana. El doctor Ramírez reconoció el tono de despedida. Dejó su tarjeta profesional sobre el escritorio. Señor Montero, he trabajado con muchos padres en situaciones difíciles. Los que ignoran estas advertencias siempre se arrepienten después, siempre. Pero para entonces, el daño ya está hecho y es mucho más difícil de reparar. Eduardo no respondió. El doctor salió. La tarjeta profesional quedó sobre el escritorio durante 2 días antes de que Eduardo la tirara a la basura. Eduardo rechazó las recomendaciones con arrogancia defensiva. Le pareció absurdo que un profesional le dijera que una empleada era más importante para su hijo que él mismo. Guardó el informe en un cajón cerrado con llave y decidió ignorar las conclusiones que lo incomodaban. En lugar de incrementar su tiempo con Lucas, duplicó sus horas de trabajo. Se convenció de que el doctor Ramírez no entendía la complejidad de su situación, que había sido influenciado por la corrección política moderna que romantizaba la pobreza y despreciaba el éxito. Se dijo a sí mismo que Lucas eventualmente entendería quién le daba techo, comida, educación y futuro. Que el amor paternal no se medía en canciones de cuna ni horas de mecerlo, sino en la capacidad de proveer todo lo material que un hijo pudiera necesitar. Rosa nunca supo del informe ni de las recomendaciones. Eduardo mantuvo todo en secreto, creyendo que la información era poder y que compartirla sería admitir su propia debilidad como padre. Pero los secretos tienen manera de explotar en los momentos más inesperados, y este no sería la excepción. Diciembre llegó con aire frío y presión social renovada. La familia de Eduardo planeaba pasar Navidad en una casa de campo exclusiva en la sierra. Patricia llamó para confirmar asistencia y preguntó si Eduardo llevaría a la empleada o si finalmente había contratado a alguien más apropiado. La pregunta aparentemente inocente fue la gota que derramó el vaso de decisiones postergadas. Eduardo miró a Lucas jugando en el piso con Rosa, ambos riendo mientras construían torres con bloques de colores. Vio la felicidad genuina en el rostro de su hijo. Vio la devoción maternal en cada gesto de Rosa y decidió que tenía que terminar esto antes de que el apego se volviera irreversible. Decidió que era mejor causar dolor ahora que permitir que su hijo creciera confundido sobre quién era su verdadera familia. Decidió en su orgullo ciego y doloroso que despedir a Rosa sería un acto de amor paternal, aunque se sintiera como traición. Pero ¿qué pasa cuando confundimos el control con el amor? ¿Y cuánto dolor estamos dispuestos a causar para mantener las apariencias sociales que nos definen? Eduardo llamó a Rosa a su oficina en casa el viernes 15 de diciembre. Ella entró con Lucas en brazos porque el bebé había estado particularmente apegado esa mañana, como si sintiera una tormenta emocional aproximándose. Eduardo le pidió que sentara al bebé en su cuna y regresara sola. Rosa obedeció con corazón acelerado, reconociendo el tono que usaban los patrones antes de despedir empleados. Cuando regresó, Eduardo estaba detrás de su escritorio de caoba importada, postura corporativa perfecta, manos entrelazadas sobre documentos que parecían importantes. Le agradeció por su servicio durante los últimos meses. Le dijo que había hecho un excelente trabajo, pero que las circunstancias habían cambiado. Que había decidido contratar a una niñera con formación universitaria que pudiera estimular el desarrollo cognitivo de Lucas de manera más apropiada para su posición social. Le ofreció una liquidación generosa, 3 meses de salario, carta de recomendación impecable y ayuda para encontrar otro empleo.
Rosa escuchó en silencio mientras su mundo se desmoronaba por segunda vez en su vida. Preguntó con voz temblorosa si había hecho algo malo, si Lucas había tenido algún problema bajo su cuidado. Eduardo respondió con frialdad profesional que no se trataba de su desempeño, sino de necesidades cambiantes de la familia. Rosa entendió la verdad implícita. No pertenecía a ese mundo y nunca pertenecería. Pidió permiso para despedirse de Lucas. Eduardo dudó visiblemente, pero accedió con límite de tiempo, 10 minutos. Rosa subió a la habitación del bebé con lágrimas que había contenido frente a Eduardo. Lucas jugaba en su corralito, ajeno a la tragedia que estaba por destrozar su pequeña vida estable. Rosa lo alzó y lo abrazó con fuerza desesperada, memorizando cada detalle, el peso de su cuerpo, el olor de su cabello, la forma en que sus manitas se aferraban a su blusa. Le cantó por última vez la canción de cuna sobre pájaros que encuentran su nido. Le dijo en susurros que siempre lo amaría, que había sido el regalo más hermoso que la vida le había dado después de tanto dolor. Le prometió que algún día, cuando fuera mayor, entendería que algunas personas aman con todo su ser, aunque el mundo les diga que no tienen derecho a hacerlo. Lucas la miraba con ojos enormes, sin comprender las palabras, pero sintiendo la emoción intensa que irradiaba de ella. Cuando Eduardo apareció en la puerta señalando su reloj, Rosa besó la frente de Lucas y lo dejó en la cuna con delicadeza infinita. Salió de la habitación sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para partir. Por 11 minutos después de que Rosa salió del penthouse, Lucas permaneció en silencio absoluto. Eduardo esperaba en la sala, escuchando, casi deseando que el llanto comenzara para justificar su decisión de que los bebés superan estas cosas rápido. Pero el silencio era peor. Lucas estaba en su corralito mirando fijamente hacia la puerta de la habitación, esperando. Sus ojitos oscuros seguían cada sombra, cada movimiento, buscando la figura familiar que siempre venía cuando la necesitaba. Eduardo observaba por el monitor de bebés que había en la cocina, viendo a su hijo en esa espera inmóvil que partía el corazón. En el minuto 12, Lucas entendió. Ella no iba a volver. El llanto que comenzó no se parecía a nada que Eduardo hubiera escuchado antes. No era llanto de hambre ni de incomodidad física. Era un lamento desgarrador que provenía de un lugar primitivo donde los vínculos rotos causan dolor físico real. Lucas lloraba con tal intensidad que su carita se ponía morada, su respiración se entrecortaba, su cuerpecito se sacudía con sollozos que parecían demasiado grandes para un bebé de 7 meses. Eduardo subió corriendo. Intentó alzarlo, mecerlo, usar todas las técnicas que había visto usar a Rosa durante meses. Nada funcionaba. Lucas se arqueaba en sus brazos, rechazándolo con fuerza sorprendente, gritando con desesperación que aumentaba en lugar de disminuir. Eduardo llamó a la nueva niñera, Verónica, graduada en pedagogía infantil con currículum impresionante. Ella llegó con maleta profesional llena de juguetes educativos y métodos avalados científicamente. Lucas la rechazó con gritos que sonaban como acusaciones. Verónica intentó técnicas de calmado durante 6 horas seguidas, mientras Eduardo trabajaba en su oficina, tratando de ignorar el llanto constante que atravesaba las paredes del penthouse como advertencia que había decidido no escuchar. Cuando Verónica finalmente salió de la habitación, su rostro mostraba derrota profesional. Señor Montero, esto va más allá de mi entrenamiento. El bebé está en crisis de ansiedad por separación severa. Necesita intervención pediátrica y necesita a la persona que lo está llamando. ¿Quién es Rosa? Eduardo no respondió. Tomó a Lucas y lo llevó a urgencias esa misma noche. Los médicos revisaron al bebé exhaustivamente.
No encontraron nada físicamente mal. Los pulmones estaban bien. El corazón latía normal. No había fiebre ni signos de enfermedad. El pediatra de turno, un hombre mayor con décadas de experiencia, habló con Eduardo en el pasillo mientras las enfermeras intentaban calmar a Lucas con técnicas profesionales que tampoco funcionaban. Señor Montero, hemos visto esto antes. No es médico, es emocional. Su bebé está de luto. Los bebés pueden entrar en depresión cuando pierden a su cuidador primario. La solución es simple, pero quizás no sea la que usted quiere escuchar. Necesita reintroducir gradualmente la figura de apego que fue removida. Eduardo sintió rabia defensiva ardiendo en su pecho. Mi hijo se adaptará. Los bebés son resilientes, solo necesita tiempo. El pediatra lo miró con expresión que Eduardo no pudo descifrar completamente. Quizás era lástima. Quizás era frustración de ver otro padre arrogante, ignorando el bienestar de su hijo por orgullo. Señor Montero, los bebés recuerdan más de lo que creemos, y el trauma de separación temprana puede afectar sus relaciones por el resto de su vida. Pero usted decide. Es su hijo. Eduardo firmó los papeles de alta y se llevó a Lucas de regreso al penthouse. El bebé lloró durante todo el camino a casa. Se convenció de que Lucas simplemente necesitaba tiempo para adaptarse, que los bebés son resilientes y olvidan rápido. Pero Lucas no olvidaba. Los días siguientes fueron un infierno particular. Lucas dejó de comer con normalidad. Perdió peso alarmantemente rápido. No dormía más de 2 horas seguidas. Lloraba cada vez que veía a alguien que no era Rosa, como si cada rostro nuevo fuera una confirmación de su abandono. Eduardo contrató a 3 niñeras más en cuestión de una semana. Todas renunciaron después de turnos agotadores donde Lucas no paraba de llorar ni un segundo. Patricia visitó y le dijo con satisfacción apenas oculta que esto era el resultado de permitir apegos inapropiados, que ahora Eduardo debía ser firme y esperar que el bebé superara su berrinche. Pero esto no era un berrinche, era luto. Lucas estaba de luto por la única madre que conocía, y su cuerpecito de 7 meses no tenía recursos para procesar ese dolor, excepto llorando hasta quedar exhausto. Eduardo tampoco dormía. Escuchaba el llanto constante de Lucas, incluso cuando el bebé finalmente caía rendido por agotamiento. Comenzó a tomar pastillas para dormir que lo dejaban aturdido pero no le daban descanso real. Su desempeño laboral cayó en picada. Llegó tarde a reuniones importantes. Perdió contratos porque no podía concentrarse. Su asistente preguntó si todo estaba bien en casa. Eduardo mintió con sonrisa perfecta, mientras su mundo privado se desintegraba. El punto de quiebre llegó el 24 de diciembre. Eduardo había decidido no viajar a la casa de campo familiar porque Lucas estaba demasiado mal para el viaje. Se quedaron solos en el penthouse vacío, rodeados de decoraciones navideñas que el personal había puesto antes de irse de vacaciones. Eduardo intentó alimentar a Lucas con el biberón a las 8 de la noche. El bebé lo rechazó con cabezazos débiles, demasiado débil ya para llorar con la intensidad de días anteriores. Eduardo notó que Lucas tenía fiebre. Lo llevó de emergencia al hospital donde comenzó esta historia. Los médicos estabilizaron al bebé con sueros intravenosos y antibióticos por deshidratación severa y una infección respiratoria que su sistema inmune debilitado no podía combatir. Una enfermera preguntó con genuina preocupación qué había pasado para que un bebé tan bien cuidado los meses anteriores llegara en ese estado crítico. Eduardo no pudo responder. No había palabras en ningún idioma para explicar cómo su orgullo y su miedo habían casi matado a su propio hijo. La enfermera revisó el historial médico y encontró anotaciones de la pediatra regular de Lucas. Cuidadora primaria, Rosa Delgado. Apego seguro, desarrollo apropiado.
Fue entonces cuando Lucas, entre convulsiones y fiebre, pronunció con claridad sorprendente el nombre que partió el corazón de Eduardo en pedazos irreparables: Rosa. El bebé la llamaba con urgencia desesperada, buscándola en rostros desconocidos, extendiendo sus manitas hacia una presencia que no estaba. Eduardo acompañó a Rosa hasta la entrada de la unidad de pediatría. Ella iba a entrar cuando se detuvo en seco. Se volteó hacia Eduardo con expresión que él nunca había visto en su rostro. Determinación mezclada con dolor antiguo que finalmente encontraba voz. «No puedo, señor Montero». Eduardo sintió pánico helado. «¿Qué? Rosa, por favor, Lucas te necesita ahora mismo». «Lo sé, y por eso mismo no puedo entrar». Rosa tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz era firme. «Si entro ahora, si lo calmo, si lo salvo otra vez, usted aprenderá la lección equivocada. Aprenderá que puede llamarme cada vez que me necesite y yo vendré corriendo como perro obediente. Y la próxima vez que su orgullo le diga que soy problema, me despedirá otra vez. Y Lucas sufrirá otra vez. Y yo no sobrevivo a perderlo de nuevo». Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba. «No, Rosa, yo me equivoqué. Lo admito. Fui un idiota arrogante que casi mata a su propio hijo por orgullo estúpido. Pero por favor, no castigues a Lucas por mis errores. No lo estoy castigando a él, lo estoy protegiendo de usted». Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos físicos. Rosa miró hacia la puerta de la unidad, donde Lucas luchaba por sobrevivir emocionalmente. «Usted nunca me vio como persona, señor Montero, solo como empleada intercambiable. Cuando su familia lo presionó, cuando le pareció incómodo que su hijo amara a alguien de mi clase social, me descartó sin pensarlo 2 veces. ¿Qué me garantiza que no lo hará otra vez?» Eduardo no tenía respuesta porque Rosa tenía razón. «Perdóname», fue todo lo que pudo decir, y las palabras salieron quebradas, sinceras, despojadas de toda arrogancia. «Perdóname por todo, por no verte, por tratarte como objeto, por arrancar a Lucas de tus brazos sin pensar en lo que le haría, por creer que mi dinero y mi apellido me daban derecho a jugar con vidas humanas. Perdóname». Rosa cerró los ojos. Lágrimas caían libremente ahora. «¿Sabe qué es lo peor, señor Montero? Que yo lo perdoné hace semanas, cuando me despidió, cuando salí de ese penthouse, sintiendo que me arrancaban el corazón por segunda vez en mi vida. Incluso entonces lo perdoné, porque entiendo el miedo, entiendo el dolor del luto, entiendo querer controlar algo cuando todo se siente fuera de control». Abrió los ojos y miró directamente a Eduardo. «Pero perdonarlo a usted no significa que deba destruirme a mí misma salvándolo de las consecuencias de sus decisiones». Eduardo sintió lágrimas propias corriendo por su rostro por segunda vez en 24 horas. «¿Qué necesitas? Dime qué necesitas para quedarte, para ser parte de la vida de Lucas de verdad, no como empleada, como familia». Rosa lo estudió en silencio largo. «Necesito que me vea, realmente me vea, no a la empleada útil, no a la mujer pobre que debe estar agradecida por las migajas de su mundo. A mí, Rosa, una madre que perdió a su hija y encontró razón para seguir viviendo en su hijo. Necesito que respete eso. Lo haré, te lo prometo». Las promesas de los ricos no valen mucho para gente como yo, señor Montero. Hemos escuchado demasiadas. Eduardo no sabía qué más decir, qué más ofrecer. Estaba completamente derrotado, despojado de todo poder que siempre había usado para conseguir lo que quería. El teléfono de Eduardo sonó. «Número del hospital», contestó con manos temblorosas. «Señor Montero», era la voz de la enfermera jefe. «Necesitamos que regrese urgente». Lucas dejó de responder. Su frecuencia cardíaca está bajando. Los médicos dicen que si la señora Delgado está con usted, necesitamos que entre ahora. No tenemos más tiempo.
Eduardo miró a Rosa con terror absoluto en sus ojos. Rosa cerró los ojos, respiró profundo y finalmente asintió. «Pero esto cambia ahora, señor Montero. O soy parte real de su familia o me voy y no regreso nunca. Decida». «Eres familia. Siempre lo fuiste. Solo fui demasiado ciego para verlo». Rosa entró corriendo a la unidad de pediatría. Eduardo la siguió, rezando por primera vez en años a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. Eduardo asintió con lágrimas que no sabía que todavía podía llorar, pero no tenía el nuevo número de Rosa, no sabía dónde vivía. No había querido esa información porque le parecía innecesaria mantener contacto con una empleada despedida. ¿Cómo encuentras a la persona que salvaste de tu vida, pero que resulta ser la única que puede salvar a tu hijo? ¿Y cuánta humildad se necesita para admitir que el amor verdadero no viene empaquetado en los términos que la sociedad aprueba? Eduardo salió del hospital a las 4 de la madrugada del 25 de diciembre como hombre poseído por urgencia primitiva. Dejó a Lucas bajo cuidado médico con promesa de regresar en 2 horas. Condujo hacia el barrio donde sabía que Rosa había mencionado vivir alguna vez durante una conversación que él apenas había prestado atención. Una zona de la ciudad que nunca había visitado. Calles estrechas con casas modestas pegadas unas a otras, algunas todavía con luces navideñas parpadeando en ventanas que deberían estar durmiendo. Golpeó la primera puerta al azar. Un hombre mayor abrió con desconfianza justificada, viendo a un tipo rico en traje arrugado, buscando a una mujer pobre en plena madrugada de Navidad. «Rosa Delgado, no conozco a ninguna Rosa, váyase antes de que llame a la policía». Eduardo siguió a la casa de al lado. Y la siguiente. Y la siguiente. La mayoría no abrían. Los que abrían lo miraban con sospecha o miedo, o simplemente negaban con la cabeza antes de cerrar la puerta. Después de 40 minutos golpeando puertas, Eduardo comenzó a sentir desesperación, convirtiéndose en pánico. ¿Y si Rosa se había mudado a otra ciudad? ¿Y si nunca la encontraba? ¿Y si Lucas? No podía terminar ese pensamiento. Una señora mayor finalmente abrió la puerta en la calle principal del barrio. Llevaba bata de casa y expresión de alguien que había visto demasiadas tragedias humanas para sorprenderse fácilmente. «¿Rosa Delgado?», preguntó Eduardo con voz rota. «Por favor, necesito encontrarla. Es urgencia. Mi bebé está en el hospital». La señora lo estudió con ojos que veían más allá de la superficie. «¿Rosa? ¿La que perdió a su niña hace años?». Eduardo asintió desesperadamente, aunque no estaba seguro de qué estaba confirmando. Ella se mudó. Dijo que no aguantaba quedarse en este barrio después de lo que le pasó con ustedes, los ricos. Todos son iguales. Eduardo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Sabe a dónde se mudó? Por favor, mi hijo la necesita. La señora pareció debatir internamente si ayudarlo o no. No sé su dirección nueva, pero Rosa va todos los días a misa de 6 de la mañana en la iglesia San Judas Tadeu. Es lo único que le quedó después de perder a su Lucía, Dios y esa iglesia. Eduardo miró su reloj. 5:47 de la mañana. ¿Dónde está esa iglesia? 3 kilómetros al norte, cerca del mercado municipal. Pero apúrese, Rosa siempre llega temprano. Eduardo corrió hacia su auto sin agradecer siquiera. Condujo por calles vacías, de madrugada navideña, con velocidad que bordeaba lo temerario. Pasó 3 semáforos en rojo. No le importó. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Lucas sufría solo en ese hospital llamando por alguien que no estaba. Encontró la iglesia. Construcción vieja con pintura descascarada y vitral roto, parcialmente reparado con cartón. Había 3 personas en los bancos delanteros. Eduardo recorrió con la mirada cada figura oscura iluminada apenas por velas votivas.
En el tercer banco reconoció la silueta inconfundible. Rosa estaba arrodillada, manos entrelazadas en oración, labios moviéndose en susurros que Eduardo no podía escuchar, pero que probablemente pedían fuerzas para sobrevivir otra pérdida. Eduardo caminó por el pasillo central. Sus zapatos caros hacían eco en el silencio sagrado del templo. Rosa debió escuchar los pasos, pero no volteó. Seguía orando con concentración intensa de quien habla con Dios porque no tiene a nadie más con quien hablar. Eduardo se detuvo junto a su banco. Su sombra cayó sobre ella. «Rosa». Ella abrió los ojos lentamente. Volteó y lo vio. Su expresión pasó por sorpresa, confusión y finalmente algo parecido a resignación dolorosa, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. «Señor Montero». Su voz era apenas un susurro. «Lucas te necesita». Eduardo sintió su voz quebrarse. «Está en el hospital. Está muriendo. Los médicos no pueden hacer nada. Solo te llama a ti. Por favor». Rosa no pidió explicaciones. No preguntó por qué Eduardo la había despedido si ahora la necesitaba. No exigió disculpas ni compensación. Simplemente tomó su bolso gastado, se santiguó frente al altar y siguió a Eduardo hacia el auto. Condujeron en silencio. Pero era un silencio diferente al de semanas atrás cuando Rosa trabajaba en el penthouse. Era silencio de dos personas que habían perdido demasiado y ahora compartían el terror de perder aún más. En el hospital, la escena fue algo que ningún médico presente olvidaría. Rosa entró a la habitación de pediatría donde Lucas yacía conectado a máquinas. Su cuerpecito frágil, luchando contra infección y deshidratación y desolación absoluta. Cuando Rosa se acercó a la cuna y tocó la manita del bebé susurrando su nombre, Lucas abrió los ojos que había mantenido cerrados durante horas. La miró con reconocimiento que trascendía su desarrollo cognitivo, como si el alma reconociera el alma. Sonrió débilmente. Extendió sus bracitos. Rosa lo alzó con permiso de la enfermera, cuidando los cables y tubos intravenosos, y Lucas se acurrucó contra su pecho con suspiro profundo que sonaba a llegada a casa después de viaje doloroso. La fiebre comenzó a bajar en la siguiente hora. El bebé aceptó alimento por primera vez en días. Se durmió en brazos de Rosa con paz que los médicos no habían logrado inducir con medicamentos. Eduardo observaba desde la puerta, testigo de un milagro que la ciencia médica no podía explicar, pero que el corazón humano entiende perfectamente. Algunos vínculos son tan profundos que su ruptura enferma el cuerpo y su restauración sana más que cualquier medicina. Rosa y Eduardo no hablaron durante las primeras horas. Ella se concentraba completamente en Lucas, monitoreando cada respiración, cada movimiento, cada signo de mejoría. Eduardo se sentó en una silla del rincón, observando la devoción maternal que había intentado eliminar por orgullo estúpido. Cuando Lucas finalmente durmió profundamente, Rosa lo dejó en la cuna con cuidado extremo y se volvió hacia Eduardo. No había rabia en sus ojos, solo cansancio infinito y tristeza que venía de lugares más profundos que esta situación inmediata. Eduardo comenzó a hablar con voz rota por días sin dormir y culpa que lo ahogaba. Le contó sobre la presión familiar, sobre su miedo de que Lucas se confundiera sobre quién era su verdadera familia, sobre el informe del psicólogo que había ignorado porque contradecía lo que quería creer. Le confesó que había pensado que el amor se trataba de sangre y apellidos y posición social, pero que ahora entendía que el amor es presencia constante y sacrificio silencioso y abrazar cuando nadie más lo hace. Le dijo que había sido un idiota arrogante que casi mata a su hijo por no aceptar que la vida no respeta los planes perfectos que hacemos.
Le pidió perdón de rodillas, literalmente, arrodillándose frente a esa mujer humilde que valía más que todos sus millones juntos. Rosa escuchó en silencio. Cuando Eduardo terminó, ella habló por primera vez con voz suave pero firme. Le contó sobre su propia hija, Lucía, que había muerto a los 8 años de leucemia, que no pudieron tratar porque no tenían dinero ni seguro médico. Le contó cómo había rezado durante meses para que Dios salvara a su niña y cómo había perdido la fe cuando las oraciones no fueron respondidas. Le contó que después del funeral había caído en depresión tan profunda que consideró no seguir viviendo, que el dolor era físico y constante y no había medicamento que lo aliviara. Le contó que cuando llegó al penthouse y vio a Lucas, vio una segunda oportunidad que no esperaba ni sentía merecer. Que amar a ese bebé había sido su forma de sanar las heridas que nunca cicatrizaron después de perder a Lucía. Que no había sido manipulación ni intento de reemplazar a la madre biológica, sino necesidad humana pura de dar y recibir amor en un mundo que había sido tan cruel con ella. Le dijo que perdonaba a Eduardo porque entendía el miedo que viene con la paternidad inesperada y el luto que nunca termina realmente. Pero también le dijo que si él volvía a usar su poder para causar dolor innecesario, ella se iría y esta vez no regresaría aunque Lucas la necesitara, porque no podía sobrevivir un tercer luto. Eduardo propuso algo que nunca había considerado posible: que Rosa se mudara permanentemente al penthouse, no como empleada, sino como parte de la familia. Que Lucas tuviera 2 figuras parentales principales sin jerarquías artificiales. Que él aprendería a ser padre bajo la guía de alguien que sabía amar sin condiciones. Que compartirían responsabilidades y decisiones sobre Lucas como equipo en lugar de patrón y empleada. Rosa preguntó qué dirían su familia y sus círculos sociales. Eduardo respondió con convicción nueva que no le importaba, que había aprendido la lección más dolorosa posible y que no volvería a sacrificar el bienestar de Lucas por apariencias sociales. Sellaron el acuerdo con abrazo torpe pero genuino. 2 personas rotas que habían encontrado propósito en cuidar juntos a un bebé que necesitaba más amor del que cualquiera de ellos podía dar solo. Lucas despertó en ese momento y sonrió viendo a ambos juntos, como si supiera que algo fundamental había cambiado en su pequeño mundo. La enfermera que entraba para revisar signos vitales se detuvo en la puerta, testigo de algo hermoso que las palabras no capturan completamente. Una familia naciendo no de biología ni legalidad, sino de amor decidido conscientemente a pesar de todo lo que el mundo dice sobre cómo deben ser las familias. Los meses siguientes fueron transformación gradual. Eduardo redujo sus horas de trabajo drásticamente. Aprendió a cambiar pañales sin asco, a calentar biberones a la temperatura exacta, a distinguir diferentes tipos de llanto. Rosa le enseñó con paciencia infinita cada gesto y rutina que había desarrollado con Lucas. El bebé floreció con 2 adultos presentes y dedicados. Comenzó a reír más, a dormir mejor, a mostrar curiosidad por el mundo. Eduardo y Rosa desarrollaron respeto mutuo, que eventualmente se convirtió en amistad profunda, construida sobre objetivo compartido: darle a Lucas la mejor vida posible. No fue romance cinematográfico porque ambos llevaban lutos que no habían terminado de procesar. Fue algo más profundo: alianza entre 2 personas que habían sufrido enormemente y decidieron transformar ese sufrimiento en capacidad aumentada de amar. Patricia dejó de visitar cuando Eduardo se negó a explicar o justificar el arreglo familiar. Otros familiares hicieron comentarios crueles sobre el empresario que se había rebajado a vivir con la sirvienta. Eduardo los ignoró con nueva paz interior que venía de prioridades finalmente ordenadas correctamente. Cuando Lucas cumplió 1 año,
Hicieron una celebración pequeña en el balcón del penthouse. Había globos y pastel casero de Rosa y regalos sencillos. Eduardo cargaba a Lucas mientras Rosa tomaba fotografías y el bebé estiraba sus bracitos alternando entre ambos adultos con igual confianza y amor. Eduardo pensó en todo el dolor y orgullo que había desperdiciado, en cómo casi destruyó lo más precioso por mantener control ilusorio. Pensó en Daniela y sintió que ella aprobaría este arreglo extraño pero funcional. Una familia imperfecta formada de fragmentos rotos que se sostienen mutuamente. Rosa cantó la canción de cuna sobre pájaros que encuentran su nido. Y esta vez, Eduardo se unió con voz temblorosa pero presente. Lucas aplaudía sin entender el significado, pero sintiendo el amor que lo rodeaba. La ciudad se extendía bajo ellos, millones de vidas entrelazadas en formas que desafían categorías simples. Eduardo sostuvo a su hijo y miró a Rosa y sintió gratitud tan profunda que dolía. Había llegado tarde a muchas cosas en la vida de Lucas, pero finalmente había llegado. Y aunque el camino había sido innecesariamente doloroso, el destino valía cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de orgullo destrozado que había construido la humildad necesaria para amar sin condiciones. Comenta si tú también crees en las segundas oportunidades que nacen del dolor más profundo. Esta historia nos enseña que la familia verdadera se construye con presencia, no con apellidos. Que el amor más genuino a veces llega de donde menos esperamos. Y que llegar tarde es mejor que no llegar nunca, siempre que tengamos la humildad de admitir nuestros errores y la valentía de cambiar. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo, la conexión sobre el control y la familia real sobre las apariencias sociales vacías.